Dale. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Nosotros éramos un partido político, éramos también un movimiento. Estaba el Partido Comunista, sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador, del movimiento sindical, de los maestros y de los estudiantes. Y en contra de nosotros cometieron un exterminio, cometieron un genocidio. Una y otra vez pusimos las demandas y no nos escucharon. Tuvimos que acudir a los organismos internacionales. La Corporación Reiniciar presentó la demanda ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos por el genocidio político contra la Unión Patriótica. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, después de 30 años, por fin nos escuchó. Queremos expresar el reconocimiento a la Corporación Reiniciar, a Jael y a su equipo, porque el tribunal no solo nos escuchó, sino que dictó sentencia. Dictó sentencia. Dictó sentencia. Después de tantos años de espera, después de tantas lágrimas, después de tanto dolor, de tantas injurias, pero también de tantas esperanzas, dictó sentencia, dictó sentencia, dictó la sentencia esperada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte concluyó que existieron patrones de participación estatal y estos patrones de participación estatal fueron la garantía de la impunidad. La Corte declaró que fue un exterminio sistemático contra los y las militantes de nuestro movimiento político Unión Patriótica. La Corte declaró que fue un crimen contra la humanidad. La Corte. La Corte declaró que fue un crimen de lesa humanidad. Nos mataron impunemente. Algunos estábamos en la casa, otros en la oficina, otros en el campo. A miles nos llegaron amenazas, insultos e intimidaciones. Y muchos tuvimos que salir del país. Pero aquí estamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia encontró responsable directo al Estado colombiano por la violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a los derechos políticos de la Unión Patriótica. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Ese día de la sentencia estábamos reunidos todos y todas, las víctimas y los sobrevivientes con el corazón en la mano. Teníamos la memoria puesta. Finalmente se iluminó la pantalla y empezó la lectura de la sentencia.
La Corte declaró la responsabilidad total y directa del Estado colombiano por las violaciones sistemáticas a los derechos cometidos contra más de 6.000 víctimas. Más de 6.000 víctimas, integrantes y militantes del partido Unión Patriótica. En el centro de memoria estábamos en una gran juntanza, todos y todas los sobrevivientes y las víctimas del genocidio. Estábamos entrelazados de las manos. Las lágrimas empezaron a surcar por los ojos de los padres, de los hermanos y hermanas, de los y las compañeras, también de los muertos y también de los desaparecidos. La Corte calificó estos hechos como un exterminio y afirmó que el Estado colombiano fue el responsable. Algunos medios habían dicho que nosotros, los integrantes del partido Unión Patriótica, éramos los responsables, porque supuestamente combinábamos las formas de lucha y decían que por lo tanto nos merecíamos el exterminio. Lo que combinábamos eran todas las formas de construir la paz en Colombia. Además del exterminio, hubo cientos de compañeros y compañeras desaparecidas. Desaparecidos, Desaparecidos, desaparecidos. Este Tribunal Internacional declara y condena el asesinato sistemático contra los militantes de la Unión Patriótica. Condena las torturas, condena las amenazas, condena los hostigamientos, condena los desplazamientos forzados y las tentativas de homicidio. Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. El Tribunal Internacional nos reconoce como víctimas y dice que el Estado violó todos nuestros derechos políticos, que violó todas nuestras libertades, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Dice también que el Estado violó el derecho a la honra y a la dignidad. Mientras tanto, en el auditorio donde escuchamos la sentencia, las lágrimas surcaban a cántaros como la lluvia. Todo eso lo sabíamos, pero no nos creyeron. No nos creyeron, no nos creyeron. Nos estigmatizaron, nos excluyeron. Una y otra vez pusimos las demandas y no nos escucharon. No nos escucharon. No nos escucharon. No nos escucharon. Nos negaron la palabra, pero de tanto y tanto insistir, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos escuchó y dictó sentencia. Dictó sentencia. Dictó sentencia. Dictó sentencia. Nunca más otro genocidio político en Colombia. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Este tribunal dice que hay que investigar todas las graves violaciones de derechos humanos ocurridas contra la Unión Patriótica. A mi compañero le asesinaron a su hermano. A la compañera del barrio le mataron a su hija. A mi amigo le mataron a su compañero.
A mí me mataron cientos y cientos y cientos de hermanos y hermanas de la Unión Patriótica. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Nadie quiso escucharnos. Nadie quiso escucharnos. Nadie quiso escucharnos. Nadie quiso escucharnos. La Corte declaró que violaron todos nuestros derechos y estimó, por lo tanto, establecer medidas de reparación. Hay que reparar a las víctimas, hay que reparar a los y las militantes, hay que reparar a nuestro país. Nuestros muertos y nuestros desaparecidos eran colombianos. Tenemos que mantener su memoria viva. Como quisiera ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Los y las sobrevivientes, los y las víctimas, vamos a escribir esta historia, vamos a contar esta historia. Vamos a contar la historia en decenas de libros para que no se repita, para que no se repita, para que no se repita, para que no se repita. Vamos a mostrar sus fotografías al mundo entero. Y también vamos a ir a las universidades, a los colegios, a los encuentros. Porque el país y el mundo tienen que conocer esta historia para que no se repita. Para que no se repita, para que no se repita, para que no se repita. Para que nunca más se cometa un exterminio contra un partido político. Que nunca más, nunca más, nunca más suceda otro genocidio en Colombia. Todos, todas, tienen que saberlo, en Colombia y en el mundo, porque no solo fue un daño contra los y las militantes de la Unión Patriótica, un daño contra los y las militantes del Partido Comunista y de los demás partidos y grupos que hicieron parte y hacen parte de la Unión Patriótica. Fue una herida profunda a la democracia, fue una herida a la nación. Esta historia tiene que hacer parte del relato de nación. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer y anuncia ya la vida que vendrá. Hoy es el día de la dignidad de las víctimas. Expresamos nuestro agradecimiento a la Corte. Señoras y señores de la Corte Interamericana de Derechos, gracias por esta sentencia histórica. La Corte lo dijo y nos dio la razón. La Corte lo dijo y nos dio la razón. La Corte lo dijo y nos dio la razón. Gracias, doctora, senadora, hermana Jael Quiroga. Gracias a todo el equipo de Reiniciar, de la Corporación Reiniciar por la Defensa de los Derechos Humanos, que durante 30 años trabajaron, resistieron, persistieron y lograron este triunfo histórico. Gracias, señora doctora Elizabeth, presidenta, jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias a cada uno y cada una de las juezas
que hicieron esta sentencia, que dictaron esta sentencia, ustedes nos han llenado de esperanza, nos han llenado de amor. Gracias. El tribunal dijo, es claro que las acciones y las omisiones emprendidas por el Estado colombiano con el propósito de aniquilamiento configuró un crimen de lesa humanidad. Hemos sido víctimas de un crimen de lesa humanidad, de un genocidio político. La Corte lo dijo y nos dio la razón. La Corte lo dijo y nos dio la razón. La Corte lo dijo y nos dio la razón. Nosotros nos constituimos como organización el 28 de mayo de 1985. Éramos un partido, pero también éramos un movimiento. El Partido Comunista estuvo ahí y fue víctima relevante. Un saludo a todos los compañeros y compañeras del Partido Comunista. Muchos de sus militantes murieron, pero también murieron vecinos, amigos, compañeros, simpatizantes. Éramos, además de un partido, un movimiento. Había muchos intelectuales, muchos artistas. Éramos una comunidad, éramos una esperanza. Sentíamos que estábamos construyendo la paz, pero mientras construíamos la esperanza de paz, se desató una guerra de exterminio contra los militantes de la UP. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En las elecciones habíamos ganado muchos parlamentarios, Concejales, Ediles, Diputados, Alcaldes, Senadores, representantes. Fue una felicidad muy grande, ver que por primera vez un partido distinto a los dos partidos tradicionales tenía un lugar en la política, tenía un lugar en la historia, carajo. y la ganancia mayor que teníamos fue que nos habíamos ganado el corazón de la gente. La gente amaba y ama a la Unión Patriótica. La gente amaba y ama a la Unión Patriótica. La gente ama a la Unión Patriótica. A la Unión Patriótica. no sabíamos que detrás se estaba orquestando la matanza, se estaba orquestando el exterminio, se estaba orquestando el genocidio contra nosotros. Se unieron todos los poderes contra la Unión Patriótica. Surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política y de la fuerza y pública. con los empresarios de este país. Muchos empresarios brindaron en sus clubes ante cada matanza, ante cada atentado. Tuvimos que soportar durante años y años las desapariciones forzadas, las masacres, los allanamientos, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, los atentados y los actos de odio y de exterminio. La Corte dice, fue un exterminio sistemático. La Corte identificó 6.000 casos, 6.000 víctimas directos de los hechos de violencia sistemática en contra de los militantes e integrantes de la UP. Éramos 6.000 una mañana y en la tarde nos quisieron reducir a cenizas, pero no pudieron, no lo lograron. ¡Aquí estamos! No lo lograron, no lo lograron, no lo lograron. Estamos nosotros para contarlo. Estamos nosotros y nosotras para que no se repita. Para que no se repita, para que no se repita, para que no se repita. 521 casos de desaparición forzada, 3.170 casos
de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de juicios infundados, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, y 10 casos de lesiones irreparables. Además del daño profundo que se le hizo a la democracia y de la herida que se le abrió a la nación. nos mataron a cientos de campesinos, a cientos de estudiantes, a cientos de indígenas y nos mataron también a 2 candidatos a la presidencia. Esta canción le encantaba a nuestro querido compañero candidato Jaime Pardo Leal. Ya no vive nadie en ella y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Y esta era la canción de Bernardo. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Durante años y años golpeamos las puertas de la justicia. No nos abrieron las puertas, se nos cerraron todas. Durante años perdimos la personería jurídica. No teníamos un lugar para gritar la verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Por eso salimos todos los años, el 11 de octubre, a las calles y a las plazas, a honrar la memoria de las víctimas, a exigir justicia y a exigir la verdad y a exigir la reparación integral. Señoras y señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda nuestra gratitud, todo nuestro amor por esta sentencia, por haber declarado al país y al mundo la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de nuestros compañeros y compañeras de la Unión Patriótica. Gracias por decirle al mundo que en Colombia hubo un exterminio, un genocidio contra un partido político donde murieron muchos compañeros, muchos cristianos, dirigentes sindicales, amigos, vecinos, hermanas. Gracias por decir que no tuvimos protección, que no hubo prevención. Gracias por decirle a Colombia que hubo participación e indolencia del Estado colombiano en estos hechos que nos rompieron el corazón. Nos rompieron el corazón, nos rompieron el corazón, nos rompieron el corazón. Cometieron un crimen contra la humanidad. Nos quitaron los derechos políticos, nos quitaron los derechos de expresión, nos negaron el derecho a reunirnos y además nos acusaron de ser el enemigo interno. Además de la guerra brutal de exterminio, se configuraron guerras culturales contra nosotros. ¡Por algo sería! decían algunos medios de comunicación. Es que los de la Unión Patriótica lo que pasa es que son guerrilleros, amigos de la guerrilla. Nosotros éramos y somos, pero amigos de la paz. Combinábamos todas las formas de construir la paz en Colombia. Hoy venimos aquí, a esta plaza que nos vio crecer, que nos vio nacer como partido y como movimiento político.
Venimos a hablar en nombre de nuestros muertos y de nuestros desaparecidos. Venimos a hablar en nombre de la justicia. Venimos a decir que no tenemos odio. No queremos venganza. Que queremos la verdad, la justicia y la reparación. Que hemos logrado convertir el dolor en fuerza y en resistencia. Que seguimos honrando la memoria de nuestros muertos y que seguimos buscando a nuestros desaparecidos. Que confiamos en el gobierno del cambio. Que sabemos que el gobierno del cambio habrá de repararnos. Que los jóvenes queremos un país distinto. Que la reparación será volver a abrir la puerta para que renazca la esperanza. Venimos a decir que creemos en el cambio. Y que el cambio es con las víctimas y con los sobrevivientes. Y venimos a entregarles una rosa. Yo te daré, patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama Upe, Upe. Yo te daré, patria hermosa, te daré una rosa, y esa rosa se llama Upe, Upe. Un aplauso fuerte, gigante